Bueno, vamos a partir primero dando la bienvenida a las personas que se van sumando. Eh, Voy a esperar a que se conecten un poquito más para poder ya dar comienzo a este conversatorio. Eh, tam- ya. Bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que se van uniendo a este live. Me presento, mi nombre es Constanza Campos, soy la anfitriona de este conversatorio. Vamos a tener un conversatorio muy especial porque vamos a estar conversando con la eh, Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia. Y por supuesto mencionar que esta es una instancia que fue generada y creada por el Consejo Provincial Cachapoal del Colegio de Trabajadores Sociales eh, de la región de O'Higgins. ¿Ya? Eh, bueno, estamos esperando aquí que se pueda conectar la Seremi y ahí vamos a empezar a dar inicio. También mencionarles que este va a ser un ciclo de conversatorios, el cual está en función de conmemorar el mes de la mujer. En este momento vamos a dar inicio del primer conversatorio. El próximo miércoles 20 va a estar en conversaciones con la presidenta nacional del colegio. El 27 de marzo se va a encontrar el conversatorio con Victoria Flores, que es académica investigadora especialista en derechos humanos. Así que los dejo más que invitados, por supuesto, a unirse a nuestras redes sociales, a poder informarse y colegiarse en este hermoso proyecto que es el Provincial. Todavía no ha podido conectarse aquí está la Seremi. Hola Seremi, muchas gracias por su tiempo, por su disposición. No, gracias a ustedes. Primera vez que me conecto a un live de Instagram, así que estoy aprendiendo. Sí, somos dos, así que estamos aquí en la misma. Bueno, ahora que ya la Seremi se sumó al live, voy a presentarla como corresponde, por supuesto. Ella es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valdivia Sepúlveda. Cuenta con una trayectoria laboral y experiencia, por supuesto, en diversos programas sociales y en el trabajo intersectorial. Se ha desempeñado también en funciones de gestión, planificación, ejecución de planes y programas en el ámbito educativo y por supuesto hoy desempeña su labor como Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género desde enero del año pasado. Así que le damos la bienvenida y obviamente sí, agradecemos también su participación. Muchas gracias, Constanza, ¿cierto? Sí, también. Sí. Bueno, agradecer este espacio. Efectivamente, asumí este rol, este cargo hace ya un año, 3 meses. Y toda la información que les pueda entregar a todos los compañeros y colegas, asistentes y trabajadores sociales que están viéndonos, aquí a disposición, pregunten todo lo que quieran. Tenemos varias cositas que hablar, así que feliz de poder tener este espacio también, colegiado, con colegas de Cachapual. Feliz de estar acá con ustedes y a disposición de todas las preguntas que vayan surgiendo, y me interesa poder ir contándoles también cómo ha sido esta experiencia y cómo vamos avanzando también como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para poder profundizar los derechos de las mujeres de nuestro país. Sí, perfecto.
Bueno, el contexto que vivimos las mujeres en el ámbito social, en el ámbito laboral, por supuesto que siendo mujer ya sabemos que es bastante complejo. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que usted identifica que enfrentamos las mujeres en la realidad y cómo esto se puede relacionar con las políticas públicas? En la realidad, en todo ámbito, dices tú, Sí, o... en todo ámbito. Vivimos en un mundo, en una sociedad que aún nos falta todavía por avanzar en temas de equidad de género. Yo creo que ese es uno de los principales focos que nosotros estamos dando. Hay estudios internacionales que hablan de que estamos a 130 años de lograr la equidad de género. Si bien hemos avanzado, y eso es algo que recalcamos en todo el tiempo, en todos los conversatorios que tenemos con mujeres, hemos avanzado. Hoy día tenemos mucho más derechos que los que tenían nuestras abuelas, incluso nuestras madres. Ya hemos avanzado gracias también a la lucha de las mujeres, a las luchas históricas que han dado las mujeres en el mundo y en nuestro país, por supuesto. Cómo no olvidar que solamente hace 70 años que tenemos derecho a voto, ¿cierto? Claro, Tenemos consideradas ciudadanas con derecho a sí. voz y a voto. Hace un poco más de 100 años que podemos estudiar en la universidad, y eso es gracias a otras mujeres que reconocieron estas desigualdades, identificaron estas incomodidades y buscaron las formas para poder eh, ganar derechos, ganar posición en la sociedad, pero estamos a años luz todavía de poder avanzar en la equidad. Tenemos aún trabajo que hacer respecto a los roles históricos de las mujeres, los roles de cuidado que están Sí. históricamente invisibilizados, que son parte importante incluso del sostén económico de un país. O sea, estamos hablando de que los roles de cuidado son el 26% de la economía de un país, ¿ya? Porque, bueno, además de los roles históricos, también están los rubros feminizados, los rubros masculinizados, como, como son la agricultura. Nosotros vivimos en una región Sí. ampliamente agrícola, minera, ya que eso también repercute profundamente en la cultura con la que nacimos, crecimos, y un poco esos son los desafíos que tenemos para poder ir avanzando en temas de equidad cuando reconocemos también esa identidad regional y obviamente poder ir avanzando, reconociendo esa identidad para poder hacer los cambios culturales que necesitamos, pero para hacer los cambios culturales tenemos que ir avanzando, por supuesto, en avances legislativos. Estamos hace unos poquitos días avanzando, que se aprobó un proyecto de ley que llevaba 7 años en el Congreso, que un poco habla, no un poco, mucho, habla de las violencias de Sí. género. Sin embargo, más allá, y ahí después podemos profundizar en temas de violencia de género, cómo vamos avanzando y cuáles son los desafíos. Esta ley que ya fue aprobada, ya no es un proyecto de ley, es una ley que fue aprobada, pero todavía no se promulga. Eh, Apunta también como propósito es avanzar en su cambio cultural. Es una ley marco que un poco busca también trabajar desde las infancias, desde todo el intersector, todo el Estado, para poder avanzar en la equidad de género. Así que los desafíos son muchos en el ámbito laboral, en el ámbito de los roles de cuidado, en el ámbito también del posicionamiento político. Y ahí también una de las preguntas que me hacías respecto a cuáles son los desafíos, yo creo que hoy también eh, en temas políticos tenemos que ir avanzando. Necesitamos mayor representatividad y no solamente porque somos mujeres, ¿cierto? Que es un Sí. poco lo que se nos dice, porque necesitamos representar a las mujeres cuáles son las necesidades de las mujeres. ¿Ya? Así que eso a grandes rasgos son los desafíos, son hartos. Sí, mucho. De hecho, bueno, en función de lo que usted estaba mencionando, comentarle como yo soy coordinadora del programa Jefas de Hogar en Codewa. Entonces, este programa también habla mucho del enfoque laboral, pero también abarca la integralidad de la mujer. O sea, hay muchos desafíos y brechas, hombres y mujeres, en temas, por ejemplo, educacionales.
muchas de nuestras usuarias, por ejemplo, no tienen cuarto medio, algunas ni siquiera tienen la enseñanza básica terminada, algunas, muy pocas, por suerte, pero no saben leer ni escribir. Entonces, uno no se imagina que hoy en día van a haber este tipo de situaciones, pero existen. De la misma manera, muchas de ellas tuvieron que postergarse y dejar, por ejemplo, el ámbito laboral de lado por el tema de cuidados, por el estar dedicadas a la crianza de los hijos, la incompatibilidad que existe en el tema laboral con la vida familiar. A propósito de la ley también que se promulgó de conciliación laboral para el tema del teletrabajo y todo. Pero aún así, claro, existen muchos desafíos que están como ahí pendientes quizás de poder como generar un impacto positivo en las mujeres. Exacto. Eh, sí, ¿cuál sería, según usted, el rol que puede desempeñar el trabajo social en el empoderamiento de las mujeres y la promoción de la igualdad de género? Yo creo que uno de los principales, y a propósito de lo que tú mencionabas, me interesa un poquito detenerme antes de avanzar Sí, en la pregunta. Mujeres Jefas de Hogar es un programa, es un tremendo programa, que si bien no tiene tantos recursos, es un programa que busca fortalecer la autonomía de las mujeres, no solamente las que trabajan en el ámbito empleadas, ¿cierto? Sino que también emprendedoras y busca reconocer la integralidad de las mujeres, la interseccionalidad también que existe con las mujeres. Y es un tremendo programa que busca fortalecer desde distintos ámbitos. Hemos visto mujeres que han logrado compatibilizar los estudios, ¿cierto? Que han logrado sacar su cuarto medio y es tremendo logro y es un programa que tiene mucho impacto, sobre todo en las localidades que son mucho más rurales. Quería detenerme, sí, agradecerte también por esa tremenda pega, porque es una pega que también a ti te obliga muchas veces reconociendo estas necesidades de las mujeres, que muchas mujeres de repente no pueden conectarse a capacitaciones en horarios laborales, entonces ustedes también como profesionales deben tener la flexibilidad para poder atender a estas mujeres después del horario laboral, entonces sí. es una tremenda pega que es necesario visibilizar y agradecértela en vivo. Gracias. Respecto al rol como trabajadora social, yo creo que nosotros tenemos hartas capacidades para poder avanzar hacia este rubro que es el fenómeno de la desigualdad, ¿cierto? Que es transversal con otro tipo de desigualdades y justicia social. Y el trabajo social nos entrega muchas herramientas, sobre todo desde conocimiento de las políticas públicas, pero también desde los roles que buscan transformar culturalmente a una sociedad o a un grupo determinado de personas. Nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento de poder, primero, tener un entendimiento de los fenómenos sociales mucho más amplio, ¿cierto? Dentro de los principios también del trabajo social nos permite también reconocer las autonomías de las mujeres y que en el fondo nosotros somos una compañía, un agente que busca un poco llevar de la mano a las transformaciones sociales. Entonces, desde ahí yo creo que el trabajo social tiene muchas competencias, muchas habilidades para poder tomar estos fenómenos, estos desafíos y avanzar hacia los cambios culturales que necesitamos, porque para avanzar en justicia social, para avanzar en equidad de género, necesitamos socioeducar primero, ya Sí. ser promotores también de los cambios culturales y desde ahí es que nuestra profesión nos entrega muchas herramientas, desde las políticas públicas, el entendimiento de cómo funcionan las políticas públicas y el impacto que nosotros también podemos tener y la incidencia que podemos tener en las políticas públicas, pero también nosotros estamos en contacto directo con las personas, ¿ya? Y Claro. eso es que también yo agradezco tener esa oportunidad y como tú lo decías previamente,
me he desarrollado en distintos ámbitos de trabajo, he estado en educación, he estado en vulneración de derechos, trabajé en Mejor Niñez, en ese tiempo Sename, trabajé también en los programas de convenio de desarrollo social con municipios en Chile Crece Contigo. He estado constantemente trabajando con las personas, con las mujeres, con los fenómenos, y esa creo que es una fortaleza, tener esa instancia de no solamente incidir en las políticas públicas, sentarnos en un escritorio y pensar cómo vamos a hacer las políticas públicas, no sería posible y no tendría un impacto si es que no tenemos esa otra parte que es necesaria, que es el contacto con las personas, el contacto con las problemáticas sociales, el contacto con los fenómenos sociales y enfrentarlos de frente. Como que creo que el trabajo social es tan amplio y es tan contundente respecto a todos los aprendizajes que tenemos desde el área legislativa, desde el área de políticas públicas, desde las intervenciones, familia y un sinfín de psicología, sociología, que son los motores, digamos, que nos llevan y nos muestran el camino que tenemos que seguir. Así que el trabajo social a mí me ha dado muchas herramientas para poder avanzar en este trabajo y en este caso en la equidad de género, que es y busca ser un cambio cultural para poder avanzar por ahí. Sí, por supuesto. De hecho, algo que nosotros como consejo siempre estamos conversando, que también cito a mi compañero, el director de, bueno, el presidente, perdón, del directorio, Ignacio, que él siempre dice que tenemos que tener una voz. Tenemos que nosotros ser como los primeros en hablar de estos temas, en posicionarlos en la sociedad, en poder accionarnos, en hacer esto, en el compartir experiencia, en el juntarnos, en el ser un colectivo, para que nosotros como lo que somos los de que estamos como en la primera línea de batalla, por así decirlo, de los programas sociales, tengamos también una incidencia, porque eso se ha perdido mucho con el tiempo. La individualización de la sociedad ha ido generando mucho desunión entre los mismos colegas. Entonces, esta instancia estamos, como dice él, generando como yéndose contra la corriente y nos estamos uniendo para que el trabajo social se vuelva a posicionar como una profesión de alto impacto, como lo es. De hecho, creo, y es una apreciación personal, de que las políticas públicas en realidad no serían nada sin nosotros. Somos quienes hacemos la bajada, porque muchas veces las políticas vienen muy generalizadas y nosotros somos quienes las personalizamos para generar el impacto con las personas. Entonces, en ese sentido, claramente nosotros tenemos una labor súper importante y claro, como dices tú, de acuerdo a las herramientas que nos entregan también esta profesión y la experiencia también que vamos adquiriendo en los distintos programas. Exacto, sí, nosotros justamente es donde, y a partir un poco de esta experiencia, de esta forma de trabajar que tiene el trabajador social, que muchas veces se dice que es más práctico, creo que nosotros tenemos esa posibilidad de poder incidir en las políticas públicas que conocemos la realidad de las personas. Creo que Sí. es el factor principal y justamente tenemos que posicionarnos. Hace pocos días tenía una conversación con un grupo de amigos de distintas profesiones y justamente hacíamos ese análisis respecto a cómo se evalúan, por ejemplo, las profesiones que son más humanistas, más sociales, el trabajo social, cómo históricamente también ha sido, cómo no tiene un valor social tan reconocido como lo debería tener, como otro tipo de carreras que tienen un valor social que la gente como que los elevan, ¿cierto? Claro. Creo que los trabajadores sociales y los colegas históricamente, desde la creación, del surgimiento del trabajo social y esta intención que surge de acompañar y ayudar a otros, que hoy día tenemos herramientas, ya no hablamos de ayudar, no hablamos de eso, hablamos Claro. de agentes
de cambio, ¿cierto? De cambios sociales, es justamente es donde tenemos que posicionarnos, porque va a costar, cuesta valorizar nuestro trabajo, porque además tenemos otros conflictos que tienen que ver con la precarización Sí. que existe de nuestro rol. No está valorado socialmente, por lo tanto, el trabajo que nosotros hacemos tampoco está valorado y está precarizado, la verdad. Yo recuerdo que mi primer trabajo, y le mando un saludo si es que está mi ex jefa, que la verdad es que no es responsabilidad de ella. Yo trabajé en algún momento, inicié mi trabajo social en en un programa de prevención focalizada y mi sueldo era el mínimo. En el mínimo estamos hablando de 320.000 pesos en esa época y un nivel de carga administrativa, además de la emocional, que significa trabajar con vulneración de derechos, ¿cierto? El nivel de carga laboral era horrible. Yo tuve que salir de ahí casi enferma, y por ahí un par de colegas de esa época, pero había una precarización terrible. No puedes pretender avanzar y profundizar y garantizar derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿cierto? Si es que no nosotros tomamos las riendas, valorizamos nuestro trabajo y buscamos avanzar hacia allá. Así que yo creo que eso es uno Sí. de los desafíos también que tenemos, y agradecida de que exista este espacio colegiado de trabajo social. Creo que es muy relevante no solamente para nosotros, sino que también para el impacto que pueda tener en la sociedad. Sí, totalmente. De hecho, bueno, el tema de la precarización es también algo de que nos invitó a unirnos como Consejo Provincial y que también, por supuesto, invitamos a todos los que están viendo el live que puedan hacerse parte de este Colegio de Trabajadores Sociales porque tenemos muchos desafíos como profesionales. O sea, la mayoría de los que trabajamos en el ámbito público, en las municipalidades sobre todo, estamos, por ejemplo, a prestador de servicio, o sea, honorario. Entonces, es muy, muy precario eso, es como muy volátil, sobre todo por los temas políticos que van ocurriendo, los cambios de alcalde, por ejemplo, que no siempre nos van a proteger como profesionales y no nos van a evaluar por nuestro trabajo, sino que por un tema político muchas veces. Entonces, creo que también es importante que nos juntemos, que compartamos esta experiencia para poder trabajar en función de mejorar esas condiciones laborales que hoy en día nos tienen tan precarizados y nos han minimizado como profesión. Exacto. Sí, en función de eso mismo, también invitarla a compartir alguna experiencia personal o laboral que la haya marcado como mujer y que la haya también hecho decir, bueno, voy a este cargo que es tan importante, que genera tanto impacto, yo creo, en la vida personal de uno, vivir estas experiencias, porque me imagino que tiene mucho más contacto con la gente hoy en día en todos los actos políticos y públicos que tienes que participar. Sí, bueno, primero me gusta, yo soy buena para hablar, si tú Sí, me tienes que decir no, dele nomás. Sí, no, está súper. cuánto tenemos, quedamos en tiempo, hasta que Eh, no, estamos bien en la hora. Está como a las 9, estamos bien, sí. sí, es que me gustaría hartas cosas porque Sí. creo que hoy día yo estoy habitando un espacio político, ¿cierto? Por designación política. Mi Ujú. rol, cargo hoy día es un cargo de confianza del presidente Gabriel Boric, pero me interesa también contar lo que hay para atrás y cómo uno logra estar acá, porque mi historia yo creo que es la de muchos colegas. Yo no nací en una cuna de oro, yo no nací, porque, a Claro. ver, creo que también esto es súper necesario conversarlo porque yo crecí viendo a la clase política distante de todos, como dioses, ¿cierto? Endiosados, Claro. y en una cúpula en donde tampoco nadie podía meterse. Ya como que eran los mismos y los primos y los hijos y todo, venían
utilizando los cargos de poder, que además son los que toman las decisiones que impactan directamente a las personas. Entonces, yo me gustaría contar que yo no nací en ese espacio. Yo escogí la carrera de trabajo social y yo creo que a muchos les pasa también, por experiencias de vida. En este caso, mi primer acercamiento con un asistente social fue en mi colegio, en el Liceo Óscar Castro, por un conflicto familiar, ¿cierto? Y ese fue mi primer acercamiento y empecé a entender cómo funcionaba el trabajo social y que, hay una persona que puede ayudarte, que tiene las competencias y las herramientas para poder acompañarte cuando tienes conflicto, y desde ahí me gustaba trabajo social y psicología, ¿ya? Pero cuando tomé la decisión de trabajo social sentí que era una carrera que me permitía conocer, entender de psicología, pero tener otras herramientas y otro tipo de gestión para poder avanzar en problemáticas de las personas. Desde ahí es que decidí estudiar trabajo social. Yo todavía estoy pagando el CAE, ¿ya? Porque estoy pagando el CAE, soy una profesional que se ha esforzado mucho por ir buscando espacios que me hagan sentido también, espacios laborales, que también me costó 2 años por lo menos en empezar a trabajar y ejercer desde lo que yo estudié. Desde ahí fui rondando por diversos espacios, desde lo educativo, partí en Sename, después me fui a un colegio, en el colegio estuve en el programa de integración escolar, fui la coordinadora del programa de integración escolar, estuve en el equipo de gestión, equipo convivencia escolar también, y ahí fuimos avanzando en temáticas de género, que en los colegios es fundamental trabajar género, sobre todo ahora con los desafíos que existen actuales. Tenemos que garantizar la ley de género, ¿cierto? El reconocimiento, avanzar en convivencia escolar, en distintos ámbitos de desarrollo humano en los establecimientos educativos. Hasta que llegué a la Municipalidad de Rancagua, estuve en un programa Chile Crece Contigo, estuve en el área de subsidios monetarios, y luego volví a Chile Crece Contigo, y bueno, yo estoy acá porque además pertenezco a un partido político, y dada mi experiencia como desde el enfoque de género y todo lo que yo he trabajado con las problemáticas sociales, y un poco que es el sello de este gobierno, que es primero juventud, que tiene buenas ideas, que tiene buenas herramientas además preparados, que es un poco el sello de este gobierno, de buscar cambios, transformaciones profundas, ¿cierto? Y desde ahí también es que una de las temáticas más importantes de este gobierno tiene que ver con el sello feminista. Yo soy una mujer feminista, una trabajadora social feminista, y desde ahí es que llegué a este espacio a habitarlo con todos estos conocimientos previos, con toda esta también conexión con la realidad, que yo creo que eso es fundamental para poder estar en estos espacios de incidencia. Estar conectada con la realidad, no a lo que estábamos acostumbrados de manera histórica, que los que toman decisiones, que para todos los ministerios eran abogados, ¿cierto? Que pensaban cómo podían avanzar las políticas públicas, pero este gobierno ha puesto el énfasis y ha apostado por otro tipo de liderazgos, ¿ya? Y estos liderazgos tienen que ver con eso, con juventudes, con personas que no nacieron necesariamente en cunas de oro, que saben cuál es la realidad, y que hoy día me permiten poder estar trabajando por y para las mujeres de la región de O'Higgins. Habitar este espacio no ha sido fácil, por supuesto que no. Las mujeres en política nos enfrentamos a muchas dificultades. Pensamos que hoy día, claro, efectivamente tenemos mayores espacios, ¿cierto? Lo bueno es que acá en el gabinete regional, las seremis de todos los ministerios, somos la mayoría mujeres, somos más de 13 mujeres, versus los compañeros, y eso también es un plus porque nos permite también avanzar en equidad, pero avanzar en esta amplitud de visión que estaba completamente sesgada hasta hace un tiempo atrás. Yo creo que
uno de los principales desafíos es tener que constantemente, y eso les pasa a las mujeres en diversos ámbitos, demostrar que eres capaz. Ya, yo creo que de hecho uno de los principales, de las primeras encuentros que tuve cuando me presentaron como me preguntaron, me validaron así como, o me escucharon hablar y me decían, sí, bien, bien. Y eso no lo veía, no lo veo con mis colegas, no lo veo con mis compañeros. Esa tener que demostrar que soy capaz, que puedo hablar en público, que puedo defender eh, posiciones, que puedo... Yo creo que eso tenemos que seguir avanzando y es una de las mayores dificultades. Por otro lado, también el ser mujer, no estamos ajenas de todas las violencias que viven las mujeres. Ser mujer en política significa también estar constantemente recibiendo presiones respecto, por ejemplo, a las formas de vestir, o tener que estar evitando que te sexualice, ¿cierto? Sí. Porque estar constantemente demostrando que somos capaces y que, oye, mírame acá, mi cabeza está hablando, a tener que enfrentarme a otro tipo de cosas. Como que los cuestionamientos van por ese lado más que por lo intelectual o lo político que puede representar. Entonces, yo creo que desde ese ámbito, pero que gracias a las herramientas que he podido tener, no solamente en lo profesional, sino que también en mi vida, me he podido enfrentar a ese tipo de dificultades y de brechas que aún existen en la política. En la política. Yo creo que podemos avanzar. Mi intención es dejar un poquito la vara pasada para las compañeras que vengan después, en donde ojalá no se tengan que enfrentar a ese tipo de situaciones, esos cuestionamientos y no tengamos que demostrar nada. Eso es, yo creo que es lo principal. Sí, es súper complejo. De hecho, bueno, en ese mismo sentido, muchas personas también se ven afectadas en su salud mental, por ejemplo, con el tema del acoso laboral, de la sexualización. No sé, por ejemplo, me pongo en el lugar de las mujeres que lamentablemente yo también en algún momento lo viví. Las mujeres que nos embarazamos en el trabajo somos también miradas con otra perspectiva por el solo hecho de estar embarazada, de ser madre. Ya el hecho de tener diferentes como de estar en una situación diferente a la colega de al lado o a mi colega hombre de al lado ya me hace diferente y claro, pues no se juzga por el trabajo que uno hace, sino que por otras cosas que todavía son importantes para la sociedad, siendo que no debería, o sea, el tema vestimenta, otras cosas que no van al caso en el fondo. Pero claro, obviamente ahí tenemos que posicionarnos y seguir empoderarnos más como mujeres, creo yo, para poder generar el cambio que queremos y unidas como mujeres también, apoyarnos entre nosotras en los mismos ámbitos laborales y en los distintos espacios en los que nos encontramos, apoyarnos como mujeres. Eso también va a generar el cambio. Y obviamente invitar a los hombres también a que sean parte, porque si no tampoco el cambio va a llegar nunca, por más que queramos todas. Que es súper importante lo que tú dices. A nosotras las mujeres históricamente nos han enseñado a competir, ¿cierto? Que tenemos, porque por lo mismo tenemos que estar demostrando cosas constantemente, porque no basta con ser quien eres, Claro. que además tienes que ser inteligente, ser bonita, además tienes que ser flaca, además tienes que ser estudiosa, trabajadora, luchadora, luchona, como entonces no basta, Sí. siempre hay esta expectativa frente a nosotros. Y históricamente nos han enseñado a ser rivales, a ser competitivas, porque en esta estructura patriarcal se nos enseña que tenemos que servir a otros, entonces en esta competencia tenemos que ver quién es más apta para el servicio de otros, y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá también, como las mujeres entre nosotras, apoyarnos, acompañarnos, ¿no?
Y esto no significa ser amigas entre todas, significa Claro. que entender que estamos en desigualdad frente a la sociedad, desigualdad, y muchas veces nos dicen, y yo me enfrento, yo estoy constantemente haciendo charlas, capacitaciones de género a funcionarios, a carabineros, en colegios, en distintas partes buscando sensibilizar, y de repente nos dicen, pero si ustedes pueden hablar, o sea, nadie se los impide, no, nadie, o en mi casa mi señora es la que manda, ¿cierto? Como que o muchas veces nos dicen, ya los hombres y el Ministerio del Hombre, ¿para qué? ¿Para cuándo? Entonces, eh, todas esas realidades yo creo que son importantes a la hora de nosotras entender que independiente que seamos o no amigas, somos compañeras de género, que estamos en desigualdades frente a la sociedad y que desde esa lógica tenemos que acompañarnos y tenemos que potenciarnos y no competir. Pero también me parece sumamente importante lo que tú dices, que tiene que ver con en qué momento empezamos a invitar a los hombres a hacer este cambio cultural y social. No basta con que nosotras nos empoderemos, que sepamos, que entendamos la realidad, que es necesario, por supuesto, porque eso nos va a dar herramientas y poder ver la realidad de otra forma, pero en qué momento también invitamos a los compañeros, a los hombres, a que esta lucha no es contra ellos, es con Claro. ellos. Los cambios culturales también son para los hombres, o sea, cuando hablamos de desigualdades de género en la temprana, conociendo que a los hombres también les afecta el machismo, Sí. cuando vas explicándole a los hombres, oye, nunca te dijeron a ti que corrieras como niñita o que no podías llorar porque las niñitas son las que lloran, los hombres no, y ese tipo de represiones emocionales o los roles también de los hombres de ser proveedores, ¿cierto? De tener que ser el sostén económico de una familia, también son presiones sociales que se van, que les afectan directamente a ellos. Entonces, avanzar en equidad significa avanzar en la distribución de diversos roles sociales y que no solamente nos cargue la mata. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, a pesar de que hoy en día se ve mucho más el tema de la corresponsabilidad parental, por ejemplo, eso igual no se ve todavía reflejado en el ámbito laboral, por ejemplo. O sea, ya muchas veces si el niño se enferma, siempre es la mamá la que tiene que estar pidiendo permiso en el trabajo para poder ir con el niño al médico, estarlo cuidando. En el fondo, siguen habiendo esas desigualdades. Pero ya que la gran mayoría quizás de quienes generan las políticas públicas y los espacios de conversación para avanzar en temas legislativos o en estos temas son hombres, o sea, por supuesto que necesitamos de ellos para poder avanzar en estos temas. Y si bien, como hablábamos en un inicio, se ha mejorado mucho la situación, igual necesitamos del apoyo de ellos, de que también vean la sociedad va cambiando y lo vean desde otra mirada también, que esto también les afecta a ellos, no es algo que solamente es como de nosotras. Así O que damos mayor posicionamiento de mujeres en cargos directivos, ojo, que es algo que también que es necesario recalcar, que ser mujer muchas veces no, ser mujer en un cargo directivo no necesariamente te garantiza equidad, ni te garantiza, es una sensibilización constante para todas y todos, pero justamente tenemos que ir avanzando en esos ámbitos y desde ahí creo que este gobierno ha puesto énfasis justamente en ese enfoque y hemos mm, logrado grandes avances que buscan justamente esta corresponsabilidad, la corresponsabilidad de los roles de cuidado. O sea, desde ya llevamos 9 meses de entrada en vigencia, 9, 10, de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que es más sí, conocida como la Ley del Corazón. sí, No es una ley que tenga discriminación de género o que esté desagregada de género, absolutamente para nada. Solamente nos estamos haciendo cargo de que los deudores de alimentos, el 97% de los deudores de alimentos son hombres, ¿ya? sí, Entonces, por eso que tiene esta política, que es ley ahora,
que generó un mecanismo de pago efectivo que antes no existía, Mm, era más bien voluntad, netamente voluntad. Hoy día el claro. Tribunal de Familia tiene mayor atribución para poder exigir el pago a través de la AFP, a través de toda la comisión financiera, ¿cierto? Para que esto se ejecute. Hoy día estamos hablando que más de 162 mil millones de pesos ya han sido pagados y eso no beneficia a las mujeres, beneficia a niños, niñas y adolescentes, es un Sí, derecho de los niños y adolescentes que por supuesto tiene una repercusión para las mujeres porque son las cuidadoras, las principales cuidadoras de estos niños, pero sin duda que ese tipo de políticas públicas nos ayudan a avanzar en esta concepción de cambios culturales, de cuáles son las responsabilidades y también de un Estado que se hace cargo y se hace presente impulsando este tipo de iniciativas. Pero también hay otras iniciativas de acuerdo a lo mismo que estábamos hablando, que es por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que también estamos a sí, puertas de poder presentar, bueno, esta es una iniciativa que lidera el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero también nosotros como Ministerio de la Mujer, como órgano rector en temáticas de género en Chile, en el Estado, tenemos profunda incidencia en las demandas sociales y políticas en este tipo de iniciativas. Y hay también sí. trabajadores sociales impulsando este tipo de iniciativas eh, que lo que busca, por supuesto, es quitarle estas cargas históricas a las mujeres. Prontamente van a comenzar ya a abrirse centros de cuidados que buscan ser un apoyo para las mujeres que son cuidadoras, hombres que son cuidadores, por supuesto, eh, pero generando principalmente una conciencia de la corresponsabilidad de los roles de cuidado y no solamente la distribución de género, sino que también un Estado presente. ¿Ya? Y por otro lado, una de las leyes que también creo que busca y que ha sido una tremenda iniciativa que busca también avanzar hacia allá, tiene que ver con la ley de conciliación de vida familiar y laboral. ¿Ya? Esa ley fue promulgada en diciembre, creo, noviembre, diciembre del año Sí, pasado, y es una ley que también reconoce estos roles de cuidado y que entrega mayores garantías en estos roles de cuidado, tanto para hombres y mujeres. Por tanto, cualquier empleado, lamentablemente todavía no contamos con esta ley porque los funcionarios públicos se rigen bajo otro estatuto, ¿cierto? Que es el estatuto claro. administrativo, pero al menos en el Código del Trabajo, esta ley de conciliación de vida familiar y laboral lo que busca es reconocer los roles de cuidado tanto de hombres como mujeres y entregarle mayores flexibilidades laborales. Y eso quiere decir, por ejemplo, teletrabajo para hombres o mujeres que tengan a su cuidado niños, niñas, adolescentes menores de 14 años. Ya Ujú. hombres o mujeres lo pueden exigir y ya entró en vigencia. Esto lo pueden exigir con su empleador. Ya es una ley y es una garantía para los trabajadores. Eh, y también va a tener otras garantías dentro de esta misma ley. Van a tener prioridad para poder sacar las vacaciones, por ejemplo. Y ese tipo de iniciativas buscan también hacer avances culturales. Muchas veces nos pasa que creemos que los cambios culturales van solamente como eso, cambios culturales, pero los avances legislativos también nos ayudan a discutir, nos ayudan a poner las temáticas en la palestra y poder ir avanzando hacia estos cambios y transformaciones que nos permitan vivir en una sociedad mucho más equitativa. Sí, sí, de hecho, bueno, en el tema de la ley de pensión de alimentos yo la encuentro magnífico porque en realidad nunca se había visto una cosa así antes, por el hecho de que, por ejemplo, en todo tipo de ámbitos, si es un deudor de alimentos, no puede sacar un crédito hipotecario, por ejemplo, no puede acceder como a diversos como beneficios, cosas, sí tienen la deuda, entonces en ese sentido encuentro que es súper bueno, a excepción de que muchos hombres, o por supuesto, no lo van a considerar bueno porque son la mayoría de los deudores, pero lo encuentro bien porque muchas mujeres han podido subsanar esa deuda. La mayoría de las mujeres que son madres, es una familia compuesta por algo
biparental, por así decirlo. Entonces, madre e hija, y son jefas de hogar además, entonces tienen que salir adelante. De ahí viene el concepto de mamá luchona, que lo hacen despectivamente, pero en realidad son mamás super power, o sea, que tienen que poder con todo en el fondo y que además no cuentan con el apoyo del papá de este niño o niña, que al final para ellos es el beneficio, no para las mamás. Entonces, en ese sentido, encuentro que es una ley súper buena, y que me alegra mucho que se haya podido ejecutar y publicar, obviamente. Y hemos estado un poco lento porque obviamente esto está, la cantidad de deudas de pensiones de alimentos son increíbles, son Sí, estratosféricas, de millones de pesos. Entonces, esto también ha generado que a nivel institucional, tribunales de familia, muchas veces se ha colapsado, y eso también como ministerio nos hemos hecho cargo y inyectamos recursos a través de la ley de presupuesto para justamente fortalecer esta ley y que tenga mayor impacto de lo que ha tenido hoy día. Ya, eso por un lado. No sé si tienes sí. otra pregunta. Sí, respecto al, hacer un último comentario respecto al tema de la ley de conciliación familiar. Bueno, también es importante que las mismas mujeres sigan, bueno, hombres y mujeres sigan posicionando esta ley, sigan exigiendo el tema del teletrabajo, porque muchos empleadores hoy en día se están negando. Entonces, la idea es como poder llegar a un acuerdo mutuo con los empleadores para que ellos puedan entender. O sea, para la pandemia nosotros nos dimos cuenta que el país siguió funcionando de la misma forma, con el teletrabajo, y no se paralizó nada. Entonces, no creo que sea tan como, no creo que genere un impacto negativo en las labores que puedan realizar las mujeres o los hombres desde su casa, haciendo teletrabajo. Entonces, es como una invitación a la reflexión quizá para estos empleadores. De todas maneras, Eh, Mar, que si hay un empleador, porque esto es ley, si hay un empleador que que se opone a este tipo de iniciativas, de leyes, de garantías, pueden ir a la inspección del trabajo a hacer la denuncia correspondiente, ¿ya? Para hacer el llamado. Yo no me gusta mucho siempre llamar a la denuncia, ¿cierto? Porque creo que tenemos que avanzar desde otras formas, desde otras trincheras, pero cuando no se está cumpliendo con derechos laborales que históricamente se han conseguido también en la calle por obreros, por trabajadores, y que hoy día vamos avanzando en mayores derechos laborales, yo creo que es necesario llamar, si es que esto no se está cumpliendo, a las instituciones correspondientes, como lo es la inspección del trabajo. sí, por supuesto. Bueno, antes de ir como ya finalizando, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han puesto, porque hay mucha gente muy atenta a la conversación. Eh, bueno, por ejemplo, Victoria dice: la participación política de las mujeres es muy baja en Chile. Es preciso aumentar las candidaturas de mujeres en el Congreso. Sí. Claro, es como justamente lo que estábamos hablando, sí. En el Congreso son aproximadamente 40 mujeres de 150. Ya, yo creo que hemos avanzado efectivamente, pero tenemos que seguir avanzando porque las necesidades de las mujeres, y aquí quiero contar una anécdota que a mí me hace mucho sentido, y en algún momento la leí, yo dije, esto es muy ejemplificador de por qué las mujeres tenemos que estar en espacios de toma de decisiones. Es porque nosotras conocemos la realidad de las mujeres, Sí. y las necesidades de las mujeres. Hay una anécdota que ocurrió fuera del ámbito político, pero tiene que ver con cuando una mujer, no recuerdo el nombre en este momento, iba a la NASA por 6 días y justo estaba en su periodo menstrual, y cuando ella informa que está en su periodo menstrual, a hombres, obviamente, que son los científicos de la NASA, le dicen, ya compremos tampones, y le compraron 200 tampones. 200 Claro. tampones. Y entender desde ahí que no existe conocimiento de cuáles son las necesidades, obviamente, mucho menos de los periodos menstruales de una mujer. Y ese ejemplo nos permite identificar y reconocer por qué es tan importante
que las mujeres estemos en espacios de poder, no porque queramos tener poder, porque además percibimos de otras maneras, quizás un poco más horizontales, alguna jerarquía, sino que porque nosotras sabemos y conocemos nuestras necesidades y las de nuestras compañeras, y es por eso que necesitamos además tener representatividad en todo ámbito, en un Congreso que es quien aprueba las leyes, porque sí. Y esto lo quiero llevar un poco a lo que es la ley que acabamos de aprobar, la ley integral, y contarles que si bien hace un par de días, hace una semana, se aprobó la ley por vidas libres de violencia, que es una ley integral que partí hablando un poco de esa. Hoy día está en el Tribunal Constitucional y no ha podido ser promulgada, ¿ya? Esta ley no ha podido ser promulgada porque un grupo de diputados considera que es inconstitucional, ¿cierto? Uno de los incisos de esta ley, que es justamente buscar desde temprana edad que en los colegios exista enfoque de género y eliminar el sexismo que existe en la educación, ¿ya? Y el sexismo en la educación implica que muchas veces estos conceptos medio, cuando hablamos de sexo, todo el mundo se escandaliza, de sexualidad, todo el mundo se escandaliza, pero cuando hablamos de educación no sexista, hablamos de una mirada en donde promovamos, ¿cierto?, igualdad de ambos géneros o de todos los géneros que puedan existir en el sistema educativo, y que eso no genere una discriminación que a la larga repercute en incluso, por ejemplo, qué carrera va a escoger un niño o una niña. Si de temprana edad empezamos a hablarle de abrirle como espacios, oportunidades, tanto a hombres como mujeres, vamos a tener en un futuro muchas más mujeres científicas, mucho más hombres en otras áreas que han estado históricamente feminizadas, ¿cierto? Entonces, esa ley creo que es importante que se sepa que es una ley que si bien logró transversalidad, hoy día está un poco en tela de juicio, esperamos que prontamente sea promulgada, pero si no existieran compañeras que defienden este tipo de leyes en el Congreso, muy probablemente estaríamos años luz de tener una ley que busca avanzar en equidad de género. Sí, por supuesto. En lo mismo que usted estaba mencionando, el tema de la educación, bueno, Nadia también menciona que la educación entonces debiera ser uno de los pilares fundamentales a la hora de posicionarnos y validarnos como mujeres. Como dice usted, equiparar la cancha para ambos lados. Y claro, porque la educación sexual no tiene solamente que ver con un tema de lo que es la sexualidad, sino que la sexualidad, claro, en la sexualidad, por ejemplo, en los niños más chicos puede enseñar cómo prevenir un abuso, por ejemplo. Entonces, es un tema tan integral que se reduzca solo a un acto sexual, anticonceptivo y todo es como algo súper ilógico. Es como un desconocimiento e ignorancia total de estos parlamentarios. Es hablar de afectividad también, de la manera en que nos relacionamos, que interactuamos con otros. Entonces, es mucho más amplio y existen varios sesgos que tenemos que seguir trabajando y dando la lucha, y no solamente nosotros desde este rol, sino que también de organizaciones sociales y cada uno desde donde se desempeña poder ir avanzando hacia esas sensibilizaciones. Sí, exacto. Bueno, una última pregunta que hace Victoria dice que si una funcionaria mujer madre pide permiso para retirarse antes del horario laboral por tener un hijo enfermo, ¿cuál sería su respuesta? Mira, si me preguntas como Constanza, obviamente existe el reconocimiento también de esos roles y que obviamente existe la oportunidad y esa flexibilidad para poder tratar de conciliar la vida familiar y laboral. Y con un hombre también, con un compañero también, un funcionario también. Ahora nuestro ministerio, y es para allá donde queremos ir avanzando, su forma de, digamos, su gestión tiene que ver con la norma 3282, si no me equivoco, que es norma 3262, que es la norma chilena de equidad,
que puede incorporarla a cualquier tipo de institución pública o privada, que es una forma de gestión en donde se busca esta igualdad. ¿Ya? Por tanto, existe flexibilidad para los roles de cuidado, existe flexibilidad horaria, incluso para el ingreso y para la salida de los funcionarios cuando existe un hijo o hija. ¿Ya? Así que la pregunta es, no sé si está respondida, pero obviamente reconocer que somos seres humanos, máquinas, y entender que existen este tipo de dinámicas, por supuesto que nos permite avanzar hacia la equidad, y por supuesto le daría el permiso que necesite para poder hacer. ¿Hay Exacto. algo que se nos fue que me gustaría Ah, responder? sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? La ley delante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hago yo versus lo que hace un profesional, trabajador social en la academia? Como Claro, la sí, diferencia de roles. Mira, mi cargo es más bien político, ya por lo tanto, lo que yo realizo principalmente tiene que poder avanzar en equidad de género. Ya estrategias políticas, institucionales, ¿cierto?, para poder avanzar en equidad de género. ¿Quién, perdón, se está acabando la batería, quién tiene un cargo también de trabajo social acá en este ministerio? Lo que hace también tiene que ver con una de las columnas vertebrales que tenemos como ministerio, que es la transversalización del enfoque de género. Ya la transversalización del enfoque de género tiene que ver con que todas las políticas públicas que existen en este país incorporen el enfoque de género, ¿ya? Y al tener, y ese es el trabajo que realiza en este caso una profesional de apoyo. Nosotros llevamos además una agenda de género, y esta agenda de género tiene distintos compromisos de todas las instituciones para poder avanzar en equidad de género con compromisos de enfoque de género en las políticas públicas, tanto como políticas públicas hacia afuera, pero también a nivel organizacional. Ya, por lo tanto, el trabajo que realiza una profesional trabajadora social en un Ministerio de la Mujer tiene que ver, por un lado, con eso, con llevar esta agenda de género, que son impulsar políticas públicas regionales con perspectiva territorial, interseccional, para poder lograr equidad de género, pero también hace acompañamiento, muchas veces atendemos casos, ¿cierto?, que derivamos, porque nosotros no somos los principales gestores de los casos sociales, es CERNAMEC, que es el servicio, y socioeducación. Hacemos muchas charlas, trabajamos con policías, trabajamos con instituciones, hacemos charlas organizacionales también sobre los protocolos de maltrato y acoso laboral, pero ese tipo de dinámicas o de roles cumplen los trabajadores sociales acá en el ministerio. No sé súper. si respondí, fue bastante. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ya como para finalizar, le queríamos, bueno, consultar cuáles son las acciones futuras en relación a todo lo que tiene que ver con promover la igualdad de género y mejorar obviamente las condiciones de las mujeres. Nosotros estamos trabajando en primera instancia por fortalecer la institución que aborda las violencias de género, ¿ya? Que eso es por un lado que es algo muy importante que tenemos que abordar, que tiene que ver con las violencias de género. Y es por eso que como ministerio desde este año comenzamos un proceso de rediseño de la oferta programática en abordajes de violencia. Hoy día estamos hablando de violencia de género. Eso quiere decir que estamos trasladando y haciendo una modificación desde lo que se conocía antes como violencia intrafamiliar en un contexto doméstico, ¿cierto?, de interacción entre personas que tienen un vínculo sexoafectivo dentro de un hogar, ¿cierto? Y estamos hablando de una violencia que se visibiliza desde diversas
presiones, y no solamente en el ámbito doméstico, sino que también en el ámbito público, y es allá donde estamos avanzando también con el rediseño de la atención y el abordaje de las violencias. Ya cambiar esta mirada de que la violencia es solo un golpe o que la violencia es solamente en el ámbito doméstico, ¿cierto? Para poder avanzar hacia entender que existe una desigualdad de género, que las violencias pueden ser en el ámbito público también, que hay violencias que se ejercen no solamente por personas, sino que también por instituciones, ¿cierto? Hay violencias simbólicas. Hoy día estábamos viendo una portada de un diario terrible que hablaba de que todavía, año 2024, hoy día, 13 de marzo de 2024, la portada decía, la violó por agradecimiento. La violó por agradecimiento, ¿ya? Entonces, entender que todavía, y eso es una violencia simbólica, que lo que buscamos también de erradicar, entender que todavía existen este tipo de instancias que a las mujeres obviamente nos perjudica, nos revictimiza, relativiza, ¿cierto? Nos pone en el centro a nosotros como las culpables, como... yo creo que es ahí el desafío que tenemos que avanzar. Y esta ley integral considera todos estos tipos de violencia, simbólica, institucional, económica, vicaria, ¿cierto? Y el camino que tenemos que seguir es ese, desde avanzar desde lo doméstico hacia el ámbito público, reconociendo todas las formas de violencia, y obviamente fortalecer la institución como ha funcionado. Y no solamente la nuestra, sino que las otras instituciones que atienden las violencias, Carabineros, Ministerio Público, ¿cierto? Cómo fortalecemos las medidas cautelares, por ejemplo, cuando una mujer... Sí. No sacamos nada con hacer un llamado a la denuncia. Si entendemos que las mujeres cuando viven violencia, el Estado y una mujer decide hacer una denuncia 7 años, según estudios internacionales, 7 años después, ¿cierto? O reconocer que está viviendo violencia o solicitar ayuda, el Estado estaría llegando 7 años tarde a ese caso, ¿cierto? Entonces, el llamado es que ampliemos la mirada de lo que conocemos por violencias y que necesitamos trabajar todos para poder erradicar la violencia que existe contra las mujeres. Todas y todas. Y un poco la campaña que nosotros lanzamos en el año 2023, que tiene que ver con buscar que este cambio social y cultural sea de todos, ¿cierto? Todos tenemos distintas responsabilidades, el Estado, ¿cierto? Las instituciones, pero también nosotros, cuando somos testigos de algún tipo de violencia, necesitamos buscar la forma de generar estas redes de apoyo que creo que son las más fundamentales para poder sacar a una mujer de los círculos de violencia. Sí, por supuesto. Bueno, tomo sus palabras como a modo de palabras de cierre ya. Agradecerle, por supuesto, su disposición, su tiempo, el conversatorio que estuvo muy entretenido. La verdad es que tuvimos muchos comentarios bonitos hacia usted, diciendo también que les encanta escucharla, así que eso habla muy bien de su labor en el cargo y, bueno, obviamente de la experiencia también que se nota que tiene para poder estar en ese cargo. Y también varias preguntas que seguro se nos fueron quedando en el tintero porque estábamos tan metidas en la conversación que quizás se nos fueron dejando, así que igual les pedimos disculpas en ese sentido de no haber como contestado todo. Pero obviamente van a seguir habiendo estas instancias. Dejamos invitada, por supuesto, a la Seremia a que podamos volver a tener estos tipos de conversaciones para seguir abordando otros temas que quizás se nos puedan haber pasado por hoy. Y agradecerle, y si tiene alguna otra palabra, palabras de cierre también como para poder despedir el live. Bueno, agradecer esta instancia, creo que es necesario fortalecer el trabajo de ustedes, de nosotros como trabajadores sociales. Creo que hemos estado mucho tiempo desunidos y es necesario este tipo de instancia para poder fortalecer el trabajo de nosotros, de los compañeros y de los colegas que sigan a futuro. Agradezco también todas las preguntitas, todos los mensajitos que nos enviaron. No estoy acostumbrada a hacer este tipo Sí.
en vivo, de entrevista, me entrevistan mucho, pero en otros contextos, no voy viendo como el feedback de las personas de manera inmediata y eso igual es súper entretenido, así que yo estoy a disposición de seguir conversando. Puedo la mayoría del tiempo en este horario conversar. Me interesa que sepan que estamos avanzando por profundizar los derechos de las mujeres. En estos 2 años de gobierno que recién cumplimos, hemos avanzado en la ley de responsabilidad parental, que es una forma de violencia económica. Hemos avanzado además en una ley de reparación a víctimas de femicidio y su familia, en donde ya hemos entregado 40 pensiones que buscan, obviamente son pensiones de reparación. No vamos a reparar la muerte de una mujer asesinada por manos de un agresor. Sin embargo, el Estado estaba al debe hasta ahora con el acompañamiento a las familias, ¿cierto? Y hemos impulsado esta ley de reparación a víctimas de femicidio. También en el año 2022 logramos aprobar la ley Antonia, que busca también reconocer otra forma de femicidio, que es el suicidio femicida. Sí. Y también, producto del caso de Antonia, esperamos no tener más leyes o proyectos de leyes con nombre de mujer, pero esa es la realidad. Antonia también nos permitió avanzar hacia la incorporación de los delitos sexuales en el GES, ya que son las garantías del Estado de Salud, garantías estatales, en donde tanto hombres como mujeres pueden tener acompañamiento cuando son víctimas de este delito. Ya hemos avanzado también en la ley de conciliación laboral. Hay políticas públicas que son transversales, que no son necesariamente de nuestro ministerio, pero que buscan avanzar hacia la dignidad y al trabajo decente, por ejemplo, la ley de 40 horas, que también creemos que tiene un enfoque de género importante, y también el aumento del sueldo mínimo. Y ahora lo que se viene en la discusión tiene que ver con la reforma de pensiones, y en la reforma de pensiones también nosotros estamos como Ministerio de la Mujer incorporando este enfoque de género y haciéndonos cargo de las desigualdades en pensión futura de las mujeres, porque nosotros, como somos cuidadoras, tenemos lagunas laborales, ¿cierto? Sí. Tenemos menores salarios, por lo tanto, esas desigualdades hoy día, a través de esta nueva propuesta de reforma de pensiones, hay un porcentaje que iría en apoyo directo a equiparar la cancha en temas de pensiones, reconociendo históricamente las desigualdades que existen en esta materia. Así que estamos trabajando, los invito a seguir nuestras redes sociales y yo estoy a disposición de cualquier consulta que surja y actividades, estoy a completa disposición como Ceremi. Así que muchas gracias por esta instancia. Súper. Muchas gracias también a usted. Sí, muchas gracias a usted también, Ceremi, por el tiempo, la disposición, por, como decía antes, la conversación, que estuvo súper entretenida. Y también agradecer a todas las personas que se conectaron a este live, e invitarlos, por supuesto, a que se unan también a nuestras redes sociales del Provincial, que puedan informarse y obviamente colegiarse. Así que los dejamos invitados para el próximo conversatorio, que va a ser el miércoles 20 con la presidenta del colegio, y también para el para el 27 de marzo con Victoria Flores, que también va a hablar de temas relacionados a derechos humanos. Eso. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao, que estén bien. Chao.